¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo, bendición para todos. Saludando aquí al Padre Rogelio. Padre, buen día. Buen día, Padre. ¿Cómo ha estado usted Bueno, y todos los que nos siguen? Muy bien, Padre. Gracias por acompañarme en esta reflexión y a todos los fieles que se nos unen también a través de esta página de Nuestra Fe online, invitándolos para que sigan compartiendo estos videos, denle me gusta, deje allí su comentario y vamos a hacer la reflexión del Evangelio de hoy. Yo le escucho a veces alguna expresión a las personas cuando les pregunto, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, Padre, mal. Es como, tengo el agua al cuello. Sí, es muy normal. Y entonces, cuando se dice eso, ¿qué le dan a entender a uno? Pues que los problemas están, que los agobian, que la situación está difícil, como que todas se juntaron. Está pasando por un mal momento. Y es que esa expresión, el agua al cuello, uno se siente como que uno, esta persona se está ahogando, esa persona está sintiendo una presión muy fuerte en su vida. Pues prácticamente hoy tenemos a un personaje con el agua al cuello, que es Pedro. Les hago así como un resumen del Evangelio, pero igual yo les dejo el Evangelio ahí en la descripción para que ustedes también lo lean, lo mediten, lean la palabra. Es muy importante que la lean porque ustedes también de pronto encuentran detalles que a nosotros se nos pasan. Pero el Evangelio se conecta con el milagro de la multiplicación de los panes. Ha pasado ese milagro y Jesús le dice a los discípulos que se embarquen y vayan a la otra orilla del lago. Entonces ellos van, mientras Jesús se despide de la gente, se queda en oración, pero dice el Evangelio que los discípulos ya cuando iban, pasada la noche, van con viento contrario, un oleaje fuerte, y en esa se les aparece Jesús caminando sobre el agua. Esto pues obviamente genera una impresión en ellos, se asustan, el Señor los calma, no teman, soy yo, pero Pedro, que siempre es un poco intrépido, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro arranca muy bien, pero de un momento a otro comienza a hundirse y se ve con el agua al cuello. Padre, una situación que podemos nosotros relacionar muy bien con nuestra vida común, con la vida de las personas, ¿no? De esta situación que tiene Pedro en ese momento. Sí, yo pienso que el texto bíblico nos regala muchos elementos que pueden venir supremamente bien en esta situación presente que cada uno o por la que cada uno estemos atravesando. La barca representa la iglesia, el mar ahí a la deriva con sus vientos fuertes, el mundo, un mundo que cada vez quiere sacar a Dios, que quiere vivir de espalda a Dios, una iglesia que también en medio de, como dice la plegaria, de luces y sombras, va luchando, va anunciando el reino, va anunciando el evangelio, pero también una humanidad que somos todos nosotros con el agua al cuello. Basta ver pues la situación de nuestra gente que sufre, que todas se juntan, que no hay trabajo, que los alimentos cada vez más costosos, que la plata ya no alcanza para el mercado, para pagar las deudas, para la pensión de los hijos, o sea, tenemos el agua al cuello. Qué mejor expresión esa, ¿no? Con el agua al cuello. Así es. Ahogado en situaciones, ahogado en problemas, y es difícil a veces también uno estar allí con las personas en las situaciones de estas, ¿no? Y que generalmente las personas recurren a su sacerdote, a su iglesia. Padre, ayúdeme en esta situación por la que estoy pasando. Sí, y yo creo que aquí viene la cosa más bella del Evangelio. Y es que cuando nosotros pensamos que todo está perdido y cuando pensamos que no hay salvación, aparece el que tiene palabras de vida eterna y el que nos regala siempre la salvación. Y aparece Jesús, ¿no? Jesús que viene de orar. Exacto. Y dice el texto del Evangelio que aparece en la cuarta vigilia de la noche. Pareciera que es cuando la noche está más oscura. La parte más oscura. En la parte más oscura. La madrugada, como para saber, es la madrugada, ¿no? A la madrugada, ya la noche es más oscura, el viento es fuerte, estamos en la angustia, pareciera que aquí ya no hay nada más que hacer. Y Jesús aparece y habla con la certeza que nos da la palabra de Jesús.
no tengan miedo, ¿cierto? Padre, y ellos dicen el Evangelio que creían ver un fantasma. Así es, padre, así es. Un fantasma, ¿no? O sea, Así es, porque yo creo que en teología hay un tratado que se llama el silencio de Dios, sí. y hay momentos en los que pareciera que Dios guardara silencio, y ahí es cuando nosotros nos desesperamos. Mucha gente, padre, nos dice, me imagino que a usted también le ha pasado, pero padre, yo clamo, oro, hago esto, hago aquello, hago lo otro, y nada mejora, o sea, como que Dios no escucha. Y hoy el Evangelio nos da la certeza que cuando Dios trabaja mejor en el silencio. Y yo creo que a veces en ese silencio de Dios es cuando Él está haciendo su obra en ti y en mí. Para ellos en ese momento que creen ver un fantasma, pero que ya luego Jesús se les da a conocer, no teman, soy yo, ¿será que para muchos Jesús sigue siendo como ese fantasma en su vida, en su fe? Yo pienso que sí, Padre. Yo creo que Jesús puede seguir siendo un fantasma para muchos porque la gente aún duda. ¿Será que sí? ¿Será que lo puede hacer? ¿Será que existe? Y como el mundo está en una competencia, en una carrera de sacarlo de todas partes, sí, y de decir que no existe, en estos días veíamos cómo la misma corte tuvo que responder a una tutela porque querían que el crucifijo lo quitaran, ¿no? El crucifijo que preside la sala plena de la Corte Constitucional. Históricamente el crucifijo ahí, y además la representación pues de... Claro, pero eso pasa, ¿no? O sea, hoy fastidia hasta los signos religiosos, ¿no? Molestan. Entonces molestan, ¿no? Entonces yo creo que eso sucede, o sea, la gente puede creer que Dios es un fantasma. Y Jesús hoy responde, yo no soy un fantasma. Por eso le dice a Pedro, si lo que tú quieres es caminar sobre las aguas y venir hasta aquí, yo tengo el poder para hacerlo. Camina sobre las aguas, camina. El Evangelio nos menciona el contexto, y el contexto es los fuertes vientos, el oleaje fuerte. Jesús se presenta en esa situación, y en la noche oscura, en la noche, la oscuridad de la noche, o sea, que incluso esa oscuridad, hacia dónde voy, ¿no? Estoy a tientas. Sin embargo, Pedro le hace esa, como llamamos, como esa tentación, ¿no? Porque yo lo veía también como Pedro tentando a Jesús, y sin embargo Jesús accede cuando le dice, déjame ir hacia ti, si eres tú, déjame ir hacia ti. Jesús le dice, ven. Hasta ese momento ni la oscuridad ha pasado, ni el viento se ha calmado, ni el oleaje sigue siendo pues el mismo fuerte oleaje, y Pedro comienza a caminar. Y me llama la atención porque dice el Evangelio, mándame ir hacia ti. Pedro va muy bien. ¿Por qué? Porque ese mándame ir hacia ti es que tengo mi pensamiento, mi corazón, mis sentidos, mi mirada hacia Jesús. Pero por un momento Pedro distrae todo eso, su pensamiento, su corazón, su mirada, y comienza a ponerle más cuidado al viento y al oleaje, y ahí sí literal con el agua al cuello. Sí. Y lo otro, Padre, que valdría la pena también nosotros hacer la reflexión es cómo Pedro tienta a Jesús, ¿no? O sea, si eres tú, haz que yo vaya, ¿no? Que yo camine sobre las aguas. Pide algo extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Caminar sobre las aguas, ¿sí? O sea, ahí hay un signo mediático que Pedro está pidiendo. Y muchas veces nosotros también caemos en la tentación de Pedro, ¿no? O sea, si tú existes, si tú eres real, cúrame, sáname, hágame este milagro, haz que yo me gane el chance, que yo me gane el baloto, que yo gane la lotería, que yo me haga esto, y si me lo das, te visito en Buga, voy al santuario, hago esa promesa, ¿cierto? Entonces a veces también nuestra fe termina muy como en eso. Muy condicionada, ¿no? Un poquito de chantaje divino, un chantaje allí con Dios, extorsionamos a Dios. Entonces incluso llegamos a decir, yo por eso no fui ni a la iglesia ni le hice esto porque Dios no me dio lo que le estaba pidiendo. Pero la contraparte es el amor, la misericordia y la ternura de Dios, que aún en su misericordia permite esas transacciones. Porque Jesús le dice a Pedro, si eso es lo que tú quieres, hágale. Y yo te voy a demostrar. Si tú quieres un signo, cuando tú pones tu mirada en mí,
haces lo imposible, que es caminar sobre las aguas. Pero cuando llega otra vez la duda, entonces vuelve nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad, ¿qué pasa? Nos hundimos y otra vez el agua al cuello. Muchas veces los medios de comunicación, en su amarillismo, bueno, en su deseo a veces de generar como noticia, hablan de una iglesia en crisis. Cuando usted decía, padre, que la barca representa a la iglesia, el miedo es muy humano, y yo creo que en algún momento usted y yo hemos sentido miedo. Yo he sentido miedo, y he sentido miedos desde mi fe, desde mi sacerdocio. Y decir que la iglesia está en crisis, ahí es cuando entran las palabras del Señor: no tengamos miedo, porque la iglesia ha estado en crisis toda la vida, no se asusten por eso, pero a veces le generan a uno como ese temor por los escándalos, por las situaciones. La iglesia siempre está con vientos fuertes y mar encrespado, ¿cierto? Sí. Pero lo que nos dice hoy el Evangelio es: aprendamos a caminar por encima de esas situaciones. Y la otra certeza, padre, es que en este texto queda clarísimo, o sea, la iglesia subsiste a todas las crisis porque tiene por timonel a Jesucristo nuestro Señor. Así es. O sea, no es una iglesia que está fundada en los hombres, no es una iglesia cimentada en la humanidad, sino en la divinidad. ¿Sí? Pues, queridos hermanos, muchos de ustedes de pronto están pasando una crisis en este momento: la situación económica, la situación familiar, el desespero, la angustia, o sea, están con el agua al cuello. Pero yo creo que el Evangelio nos anima a seguir adelante. Hay que también, no tengamos miedo de gritar. El grito desesperado de Pedro es el grito de muchos de nosotros también cuando sentimos que Dios nos ha dejado solos. Nos vamos a ganar un regañito de parte del Señor, pero también que salga de nuestro interior, de nuestro corazón, ese grito. Padre, muchas gracias si nos regala su oración y su bendición para todos los que nos ven. Señor, nos ponemos en tu divina presencia en este momento. Tú conoces la estación de la vida por la que cada uno estamos atravesando. Tú sabes las situaciones complejas por las que estamos viviendo. Hoy, con la certeza que nos regala el Evangelio, nos colocamos en tus divinas manos. Y el grito de Pedro es el grito nuestro que se hace oración. Señor, ven en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio. Ven, Señor, porque te necesitamos. Ven, Señor, porque nos hundimos. Ven, Señor, porque a veces pensamos que no hay salidas, pero tú siempre nos dices: crean que yo estoy con ustedes, que yo camino con ustedes. Y cuando la tempestad llega, eres tú, Señor, el que nos regalas la gracia de conservar la paz y la tranquilidad en medio de ella. Señor, pasa tus manos divinas, tiende tu mano, esa misma mano que tendiste a Pedro cuando te gritó para salvarlo de que se ahogara. Hoy nosotros necesitamos esa mano tendida para agarrarnos de ella, para salir de nuestras situaciones difíciles. Creemos con fe que lo que te pedimos, Señor, ya tú nos lo has concedido. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos en esta mañana y en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias, y para todos ustedes un feliz y bendecido día.